¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión, por segunda ocasión y después de casi 2 años, nos acompaña de nuevo la psicóloga Mariana Gutiérrez. Ella es, como ya lo mencioné, licenciada en psicología. Posteriormente hizo una maestría en psicología clínica y además una especialidad en terapia cognitivo-conductual por la Universidad de Monterrey. Además de tener una estancia en investigación en la Escuela de Medicina de Harvard y realizar diversos cursos en ella, así como en universidades como Arkansas, en Boston y en Stanford para continuar su preparación y dedicarse a la práctica privada hoy en día. Para este episodio le invité para hablar de qué son las pseudociencias relacionadas a la psicología y así como terapias basadas en evidencia, qué buscar en un psicólogo a la hora de tomar la decisión de acudir y cómo saber si ir a un psicólogo o a un psiquiatra, además de otros temas. Para esto, bienvenida Mariana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Daniel, muchas gracias. Contenta de volver a estar aquí contigo, como mencionas, después de casi 2 años y bastante experiencia ya de psicología, que cuando vine la primera vez ahorita comentábamos que no me había graduado de la maestría, de la especialidad, y es un gusto regresar y compartir contigo pues esta discusión tan interesante que planteas. Sí, gracias por aceptar la invitación y a todos los que nos escuchan que tengan esta curiosidad de si estudiar o no estudiar un posgrado, esta es la mejor evidencia de que el tiempo pasa volando porque yo me acuerdo aún cuando grabamos el episodio previo y ya en 2 años pues prácticamente te pudiste aventar una maestría, una especialidad, entonces el tiempo creo que es oro a la hora de la preparación académica y vale mucho la pena la inversión, que puede ser desgastante personal y emocionalmente, lejos de lo económico, que también puede ser, pero pues vale mucho la pena. ¿Cómo te fue después de estos años, de 2 años para acá? ¿Cómo te sientes en cuanto a tu preparación ahora? Súper bien, súper contenta de estar aplicando el conocimiento, que a lo mejor ahí tenía más conocimiento teórico que práctico, y creo que pues un aprendizaje significativo se necesita de ambos, ¿no? Para contrastar esta teoría que a veces vemos en la universidad y que no entendemos lo suficiente, y pues estos 2 años han sido más que nada de práctica y súper contenta con eso. Perfecto, pues felicidades por todos estos logros y seguro por los Muchas que faltan, gracias. porque pues apenas prácticamente vamos empezando. Así Eh, es. Te invité porque eres una psicóloga que al menos en redes sociales, no dudo en la vida real, pero buena práctica, pero en las redes sociales eres una persona que le gusta como invitar a las personas a que se documenten, a que revisen contenido basado en evidencia y a Así es. retar un poco los temas de filosofía en cuanto a la psicología. Y por eso quiero tocar el tema de qué son las pseudociencias y no que nos des una cátedra de cuáles o cómo son o cómo distinguirlas, pero hay tres que me mencionan o me mencionaron las personas que querían hablar de esto, que son las terapias de Gestalt y constelaciones. ¿Qué hacen este tipo de terapias y de inicio? ¿Son basadas en algo o qué son? Creo que la primera diferencia que puede hacer una persona cuando está buscando un tratamiento, al menos algo como psicoterapia o algo relacionado a psicología, es si está buscando una ciencia o una pseudociencia. Hay que entender qué son las pseudociencias porque hay muchas categorías, ahorita tú mencionaste algunas, pero hay bastantes, y la gente normalmente cuando busca este tipo de ayuda, pues no está informada de si está asistiendo a algo que va a servir o va a ser eficaz por la evidencia que tiene o no. Entonces, creo que entender la pseudociencia nos ayuda a saber qué tipo de decisión tomar en ese momento. Aquí me gustaría explicar que la pseudociencia hace referencia a una falsa ciencia, es decir, algo que no es compatible con el método científico. Por lo tanto, esto o estas prácticas te pueden afirmar hacer algo, pero no cuentan con evidencia de que sea eficaz. Entonces, a lo mejor no se produce el efecto esperado. Es como estos comerciales que te venden que van a hacer algo, pero al final no lo hacen. Entonces, hay mucha gente que termina decepcionada y malamente terminan decepcionados de la psicología, cuando a lo mejor es algo que está dentro de la psicología, pero la misma psicología, sobre todo la basada en evidencia, te dice, esto es una pseudociencia. Entonces, no sé si me explico un poquito con esa respuesta. Sí, pues bien lo platicabas antes de empezar el episodio. En el tema del área de la salud, pues existen estas, al menos dos contrapartes, ¿no? De lo que existe muchísima evidencia a nivel mundial y de lo que Exacto. existe un poco de evidencia. Y a la hora de hablar temas serios, pues uno apuesta a lo que tiene más evidencia, pero también hay personas que pues hacen buena mercadotecnia de este tipo de pseudociencias y llevan a gente con promesas quizá falsas, por no asegurarlo, a una cura, pero pues de pronto se te pueden pasar semanas o meses o mucha inversión de dinero sin ver Ujú. algún cambio. La última pseudociencia que refieren aquí es el tema del psicoanálisis, que creo que puede causar conflicto en muchas personas porque, si no me equivoco, hay muchas personas que están casadas con que el psicoanálisis es la panacea.
¿Qué es el psicoanálisis y si es o no una pseudociencia? Aquí yo como psicóloga clínica reconocería en la historia de la psicología el psicoanálisis a lo mejor como el primer tratamiento que se decía la cura por la palabra. Entonces, esto se refiere a psicoterapia, pero actualmente no cuenta con esta evidencia de la que estamos hablando que nos pueda decir que este método sea eficaz. Entonces, pues, como tú lo mencionas, puedes pasar mucho tiempo en psicoterapia sin ver resultados. No sería la primera recomendación que yo tendría para una persona que está pasando por pensamientos, emociones o conductas que le están ocasionando demasiado malestar o demasiada disfuncionalidad. Me iría primero por una psicoterapia basada en evidencia, que hay bastantes tipos y ahora sí, si hemos avanzado lo suficiente en los métodos, pues precisamente son para utilizarlos. Aquí cuando hablamos de psicoterapia muchas veces estamos hablando del sufrimiento que está viviendo una persona y de algo que es crónico y que puede aumentar su gravedad. Entonces, es mejor irnos por los tratamientos que ya nos han demostrado ser efectivos, ser eficaces. Si quieres usar estas pseudociencias como parte de explorar distintos métodos, como parte de literatura, incluso como parte de entretenimiento, adelante. Pero cuando estamos en un estado crítico, yo no lo recomendaría, incluso ni siquiera pondría este tema sobre la mesa cuando hay algo que te urge resolver o algo que estás notando que está afectando demasiado en tu persona en cuanto a los temas psicológicos. Y, por ejemplo, la programación neurolingüística como terapia para sanar algún tema, ¿lo recomendarías? ¿Es Me una voy por lo pseudociencia? mismo, exactamente, es pseudociencia, entonces creo que la opinión que tengo respecto a la pseudociencia, sea cualquier pseudociencia, es la misma. Si la vas a utilizar, que sea como exploración a conocer distintos métodos, que sea como literatura, que sea un entretenimiento, que sea cuando no estás en un estado crítico de necesidad. Aquí te puedo hacer una analogía que a lo mejor tú me puedes contestar porque creo que entendemos mucho más la salud en temas físicos que en temas mentales. Si tú tuvieras un paciente que tiene cáncer, a lo mejor no ha sido diagnosticado, no ha sido evaluado, no le han dado tratamiento, pero ¿qué le recomendarías? ¿Le recomendarías medicina basada en evidencia como parte de este diagnóstico, evaluación y tratamiento o le recomendarías alguna medicina alternativa? No, pues medicina basada en evidencia, digo, la verdad, Exactamente, a reserva de que ya exactamente, haya, pues, acabado con todas las posibilidades, pues ahora sí, ¿verdad? Todo se vale, pero, exacto. pues, de inicio Ahí no. es exactamente lo mismo, a lo mejor no me gusta hacer tantas analogías entre salud física y salud mental porque tienen factores distintos, pero creo que esta analogía puede aplicar muy bien para que la gente entienda un poquito más o reflexione, ya entendiendo qué es pseudociencia, qué me conviene a mí dependiendo de la posición en la que estoy. Claro, fíjate, hay una que a lo mejor también se me puede echar encima alguno que otra persona, este tema de los aceites esenciales. Sí, No dudo que puedan tener algunas propiedades, pero, por ejemplo, yo el tema del PNL, creo que es recomendable como cuando tienes un target muy, o sea, algunos tienen mucha controversia con el poder de la atracción y estos libros, ¿no? De que lo que piensas te conviertes, que yo no dudo ni poquito, pero tampoco es como un absoluto. Y creo que el exacto. PNL puede ser muy así, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Me quiero programar para algo, bueno, dale, pero como dices tú, no para un problema tal cual, sino a lo mejor con un objetivo en particular, así como los aceites pueden ayudar a relajar o hacer ciertas cosas. Sí, pero de eso a curar algo, creo que a lo mejor ahí está la diferencia, ¿no? Entre curar y solamente, pues, ayudar en algo, ¿no? Exactamente, es literatura, no es un tratamiento en forma, o al menos no es un tratamiento que tenga la suficiente evidencia de que vamos a lograr esos objetivos, que a lo mejor es reducir malestar, cambiar conductas, aprender sobre pensamientos, emociones. Entonces, de primera opción, para mí es la psicoterapia basada en evidencia. Claro que te tocará hablar con alguien que estudió psicoanálisis, gestalt, y que ellos te expliquen un poquito más a manera de profunda, pues cuáles son estos componentes que quizá no se han comprobado científicamente, pero pues quizá, como dices, pueden tener beneficios como acompañamiento o como algún otro tipo de entretenimiento. Sí, claro, digo, al final de cuentas no sabemos todo y a lo mejor en unos años nos equivoquemos. Exactamente. No puedo decir que tenemos la razón los 2. Y también creo que, como dices tú, como entretenimiento, el tema de las constelaciones, a mí me da un poquito de pánico saber este tipo de información, entonces prefiero, pues, alejarme. Y entonces, pasando a la terapia basada en evidencia, ¿cuál es la terapia basada en evidencia, más utilizada o de las más utilizadas en psicología? Cuando hablamos de psicoterapias basadas en evidencias, podemos hacer como esta distinción, perdón, entre terapias de segunda generación o tercera generación. Yo te diría que una de las que ha sido más investigadas es la terapia cognitivo-conductual, que justamente la mencionaste como mi especialidad,
por eso también me decidí ir por esta psicoterapia, pero ahorita hay un auge en las terapias de tercera generación que son más contextuales también. Entonces, yo diría que la terapia cognitivo-conductual, también está la terapia dialéctica conductual, terapia de aceptación y compromiso. Hay bastantes psicoterapias basadas en evidencia de las cuales las personas se pueden informar en páginas oficiales. Hay demasiada información en Internet y es bueno que hagan esta distinción entre ciencia, pseudociencia, y ya dependiendo de pues, lo que busques, como tú dices, de tus objetivos, se va a recomendar cierto tipo de psicoterapia, porque también cada psicoterapia tiene su fuerte. Cuando decimos que están basadas en evidencia, es porque ya se realizó este método científico de observación, investigación, las hipótesis, la experimentación, analizar los resultados y las conclusiones contextuales y temporales, porque hay que recordar eso de la ciencia, que se puede replicar y que es refutable. Entonces, precisamente pasando este método, vemos qué psicoterapia aplica mejor para el contexto de la persona, para los síntomas de la persona, y pues es un poquito de cómo podría explicar las psicoterapias basadas en evidencia. ¿Tú por qué optaste por irte por la terapia cognitivo-conductual? En ese momento creo que era la psicoterapia que más evidencia y más eficacia demostraba para múltiples problemas o trastornos psicológicos. Entonces esa fue mi primera opción. Como te dije hace un momento, creo que cuando hablamos de psicoterapia estamos hablando de sufrimiento y buscamos que se generen los mejores resultados a mayor tiempo, a mayor costo. Entonces creo que fue la terapia que más beneficios me ofrecía y me informé sobre esto y me convenció por completo. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que, en pocas palabras, digo, porque pues sé que lo puedes encontrar en internet, pero a grosso modo, ¿qué es la terapia cognitivo-conductual? ¿Qué es lo que suele hacer el paciente y el terapeuta? En la psicoterapia cognitivo-conductual, como su nombre lo dice, cognitivo, viene de toda esta parte de aprendizajes, de pensamientos, y la parte conductual viene evidentemente de conductas. Entonces trabajamos como a lo mejor el principio, de modo simple, no son las situaciones las que nos afectan, sino es lo que nos representan o lo que estamos interpretando de las situaciones. Entonces hacemos como este análisis de los aprendizajes que ha tenido la persona, que lo llevan a dar una interpretación en cierta situación. Eso influye en tus emociones, influye en tus conductas. También es una psicoterapia en la que trabajamos en desarrollar habilidades para aprender a pues identificar nuestros pensamientos, a comprender nuestras emociones, a también identificar y comprender nuestras conductas y poder hacer modificaciones a partir de esta semiestructura que da la psicoterapia, pero siempre orientada a la persona que está ahí. Entonces, es un poquito de lo que trabajamos en terapia cognitivo-conductual. Desarrollar habilidades con ciertas herramientas que también, como en muchas psicoterapias, decimos que la psicoterapia no termina, pero ahí mi trabajo como psicoterapeuta es darte las herramientas para que sigas desarrollando estas habilidades y puedan aplicar en este momento que estás en psicoterapia, en 1 año, en 5 años, en 10 años, y que tú regreses con el terapeuta a lo mejor nada más por más herramientas, por ciertas dudas que tengas. Entonces, prácticamente nuestro trabajo es convertir a la persona en su propio terapeuta con estas herramientas para que le sea fácil o no fácil, pero que tenga una forma de identificar lo que le está pasando y cómo le está pasando y por qué le está pasando. Voy a hacer una pequeña pausa para saludar a Mundo Álvarez y Sergio Cobos, que fueron de los que me estuvieron preguntando ciertas cosas respecto a estos temas antes de que se me pase. Y ¿cada cuánto es lo ideal acudir a terapia? ¿Cada semana, cada 15 días, cada 3 semanas, 2 veces a la semana? ¿Esto es algo que se va negociando o cómo es el estándar? Dependiendo del motivo de consulta. Como hablamos ahorita de la psicoterapia basada en evidencia, pues vas a tener como un marco de referencia que te dice, oye, para trabajar depresión, ejemplo, lo mejor es trabajarlo semanalmente, o no importa si lo trabajas quincenalmente, pero lo recomendable, de forma general, yo diría que es 1 vez semanalmente o también se puede 1 vez quincenalmente. Hay muchísima evidencia de que los dos tienen la misma efectividad o que funcionan bien para múltiples causas o múltiples motivos de consulta. Aquí también la cuestión sería la disponibilidad del paciente o de la persona que asista a psicoterapia, también la del terapeuta, y pues dependiendo de eso vas viendo, pero sí semanalmente o quincenalmente es lo recomendable. ¿Hay un tiempo mínimo recomendable? O sea, En, de ir 1 mes, 2 meses antes de tomar la decisión de desertar. Qué bueno que lo preguntas porque en eso se basa mucho la psicoterapia cognitivo-conductual o en general las psicoterapias basadas en evidencia, en que trabajamos por objetivos.
Entonces sí decimos que la psicoterapia no termina para la persona, para desarrollar sus habilidades, para seguir comprendiéndose, pero la psicoterapia sí termina o sí empieza a concluir una vez que vamos cumpliendo estos objetivos, porque algo muy importante para este tipo de psicoterapias son los resultados. Entonces, ya que vayas viendo resultados, a lo mejor se empiezan a espaciar las sesiones, a que llegues a tener una sesión cada 6 meses o una sesión cuando lo necesites, pero ya no se tendría semanalmente o quincenalmente. Entonces creo que los resultados son el parámetro principal de decir, ya puedo ir espaciando las sesiones o ya puedo ir dejando psicoterapia. Yo siempre he recomendado y es pues la especialidad o el área más bien, no la especialidad, porque pues tanto los psicólogos como los psiquiatras lo recomiendo para todo. Yo pues Qué fui bueno. y he ido con más de dos, y voy a hacer otra pequeña pausa porque hablábamos previamente de uno de los temas más con los que más frecuencia se ven las personas involucradas es a la hora de tener pareja y de lo difícil, al menos en mi experiencia, es que la gente acepte que pues hay que ir a terapia de pareja. En su momento, cuando hablábamos con un psiquiatra, les decía, pues que cuando eras niño, pues idealmente ir, o cuando tengas un niño, ir, cuando tengas pareja, cuando vayas a renunciar a un trabajo o cuando vayas a conseguir uno nuevo. Yo creo que hay que ir con un psicólogo siempre por este tema que tú dices, que te dan herramientas. Y en el episodio que grabé contigo hace ya casi 2 años, bien decías que a ti te gustaba mucho el tema de la psicología, ejercerla, por esta Ujú, parte de que puedes empoderar a las personas para que vayan conociéndose a sí mismas, pero exacto. este proceso es un proceso tan largo eh, que pues hay que invertirle, yo creo mínimo 6 meses, un año. Entonces, por eso te preguntaba qué opinión te merecía en cuanto a cada cuánto o cuánto tiempo hay que ir. Ok, aquí, como te digo, creo que hasta hay un chiste de los psicólogos que respondemos frecuentemente, depende. Entonces, aquí también mi respuesta sería depende. A lo mejor te podría dar un promedio de lo que las personas tardan en cumplir sus objetivos, pero pues sí depende mucho de lo que la persona busque trabajar y como tú dices, no creo que sea un proceso largo, más bien creo que es un proceso interminable, porque mientras estemos vivos nos vamos a seguir construyendo, vamos a seguir teniendo exigencias, vamos a seguir teniendo emociones. Entonces, precisamente por eso en esta psicoterapia buscamos que la persona tome responsabilidad o tenga recursos para manejar sus pensamientos, sus emociones y conductas de forma indefinida. Claro, completamente de acuerdo. Solo para resolver la pregunta que para mí es muy fácil, pero pues quisiera tu opinión. ¿Cuándo buscar un psicólogo o cuándo buscar un psiquiatra? Para mí es prácticamente lo mismo, lejos de que un psiquiatra puede recetar medicamentos, pero ¿cuál otra distinción harías tú entre uno y otra? Aquí la pregunta es cuándo asistir con uno o cuándo con otro o cuándo ir por primera Sí, vez con alguno de los dos. no, ¿cuándo decidir? Oye, ¿sabes qué? Pues tengo la curiosidad de salud mental, ¿no? De a lo mejor algún problema que traigo personal, quiero ir ¿cuándo ir con un psicólogo o cuándo ir con un psiquiatra? O para fines prácticos es lo mismo, lejos de esta distinción que ya hice. Es sumamente distinto. Creo que cualquier psiquiatra o cualquier psicólogo clínico es quien te va a decir si lo que necesitas es un tratamiento psiquiátrico o uno de psicología clínica. Y me encanta que toques este tema porque creo que muchas veces las personas se quieren hacer responsables de qué tipo de tratamiento busco. Y para nada, para eso estudió precisamente el psiquiatra o el psicólogo clínico, para decirte qué tipo de tratamiento necesitas. Tú no vas a ser un experto en todos estos tratamientos, no vas a ser un experto en tu evaluación o en tu diagnóstico. Entonces, cuando te acercas con uno de los dos, él es el responsable de decirte, mira, estas son las opciones de tratamiento y pues evidentemente se busca el tratamiento que tenga mejores resultados con los efectos, con los menos efectos secundarios posibles. Entonces, yo de primera opción recomendaría psicoterapia, evidentemente las que estamos mencionando, basadas en evidencia, pero, y nada más, si es recomendable, recomendaría a un tratamiento psiquiátrico, pero no lo recomendaría de forma distinta. Incluso creo que siempre que hay un acompañamiento psiquiátrico, se requiere un acompañamiento de psicoterapia, pero no haría el uno sin el otro, es decir, no haría psiquiatría sin psicoterapia y si estoy en psicoterapia únicamente recomendaría medicamento si fuera absolutamente necesario, porque también hay muchos estudios que nos señalan que tiene la misma eficacia, a lo mejor un tratamiento solo de TCC, de terapia cognitivo-conductual, que un tratamiento de TCC con fármacos. Entonces, si puedo no recetarte fármacos, yo lo haría. Sí, claro, con un par de psiquiatras han coincidido que eh,
Dar medicamentos es muy fácil, pero la realidad es que lo difícil es quitarlos y por eso muchos psiquiatras Exactamente. no están a favor de darlos porque el tema de quitarlos es bien complejo y que además también creo que es un tabú, o sea, creen que no, voy a ir con un psiquiatra y me va a medicar. Pues de inicio el psiquiatra no quiere, entonces, y segundo, si te toca, pues ha de ser por algo, pero tampoco creo que sea algo terrible el tema de la medicación. Sí, como dices tú, pues el tema de tomar la decisión solo y sin consejería, que es raro en el tema de las áreas mentales que no tengan ética los profesionales y se desvíen, pues bueno, es creo que poco frecuente, al menos a mí en mi experiencia no me ha tocado mucho ver. Esas son prácticamente casi todas las preguntas que yo tenía y hay un post que quisiera tocar porque pues es de los últimos que tienes y uno de los que guardé y lo voy a leer tal cual. Normalicemos el error, aceptemos que tendremos complicaciones, que vamos a fallar y que nuestra imaginación crea ideales de perfección sin contraste, muchas veces no aplican en la realidad y que por lo tanto no seremos capaces de cumplir. Creo que hoy en día, y cada que hablo con algún psicólogo o psiquiatra, casi con todo sale. Este tema de las redes sociales ha impactado de una forma tan negativa de que todos estamos comparándonos con los seguidores, con los likes, que si alguien está siempre de vacaciones o que si hay una persona que yo sigo que nunca he visto que tenga una ropa igual en sus posts y está este tema de que tenemos que ser perfectos, pero luego te equivocas y es tanta ¿cómo podrá ser? La negatividad de que, oh, fallaste y a lo mejor era, pues es que es inevitable, ¿no? O sea, por lo que yo leo, para mí me gustó mucho porque es inevitable el error, es muy probablemente que vas a fracasar en muchas cosas, pero pues, ¿qué opinión te merece? O sea, ¿por qué, en qué pensabas cuando lo hiciste? Creo que en lo que mencionas un poquito, que aparte las redes sociales han tenido como este auge en ideales de perfección, pero creo que normalmente los hemos tenido desde hace mucho tiempo, al menos en nuestra cultura. Nosotros estamos en México, saludos si nos escuchan de otro lugar, pero creo que estos estereotipos van muy encaminados a que las emociones son malas, a que es malo sentir, a que, no sé, la tristeza está relacionada con debilidad, el enojo está relacionado con que eres mala persona. Entonces, tenemos muchos estigmas acerca de las emociones y creo que eso nos impide, pues, vivir o aprender a manejar nuestras emociones porque hay una falta de aceptación en lo que somos como seres humanos. Entonces, a eso me refiero en estos ideales sin contrastes. También se relaciona con que las emociones placenteras son éxito y si estás teniendo complicaciones eres un fracasado. Entonces, negar las vacaciones es absurdo. Como tú dices, evidentemente vamos a fallar, vamos a tener errores y lo difícil aquí es que un error se suele personalizar. No sueles tomar en cuenta todos los factores que influyen en un error. Muchas veces se entiende el error como falta de inteligencia o falta de capacidad, cuando en realidad no es así. A lo mejor no has desarrollado suficientes habilidades, pero te diste cuenta del error y eso te permite aprender de esto. Entonces, creo que si hay un mensaje de nada más vivir emociones placenteras, de estar buscando felicidad constantemente y no hay nada más insatisfactorio que estar buscando la felicidad o la alegría todo el tiempo. Las emociones pueden ser demasiado útiles, cualquier emoción. La tristeza es sumamente útil para la introspección, el enojo es sumamente útil para cansarte de las cosas y empezarlas a cambiar. Entonces, creo que todas las emociones tienen su utilidad, pero como se ha vendido esto de nada más tienes que sentir emociones placenteras, nada más tienes que experimentar cosas agradables y no hay nada más absurdo que eso. Creo que todas las emociones son parte de las experiencias vitales, los errores son parte de las experiencias vitales. Hay que recordar que hay muchísimas cosas que influyen en un error, no todo fue tu responsabilidad a veces en equivocarte e incluso si lo fue, pues es una oportunidad para voltear a verse a uno mismo y decir en qué fallé y precisamente seguir avanzando con este ideal. Pero creo que negar el error es lo que muchas veces nos mantiene estancados y como tú dices, sentimos mucha culpa o mucha vergüenza de que tenemos esto y por qué deberíamos sentirlo si en realidad es pues lo que somos como seres humanos. Entonces ahí creo que termino este post con normalicemos lo que es humano y es humano el error, las emociones, las complicaciones, que las cosas no salgan como esperas y muchas veces nos quedamos estancados en este ideal de fantasía que tenemos. Pareciera que es algo muy de nuestra sociedad, no sé si sean todas, pero al menos en la mexicana, sí el tema de hablar, no sé si te ha pasado, pero cuando alguien está muy enojado o empieza a contar una historia que lo hace enojar, le dicen, pero no te enojes, oye, o sea, Exactamente. pero ¿por qué no me voy a enojar? O por ejemplo, pues yo la verdad trato de ser muy transparente y algunos me dicen, es que es muy transparente en esas cosas, y digo, o sea, es que ¿por qué alguien no puede vociferar si está molesto o yo no soy tanto de tristear?
pero sí vociferaba, o sea, de sacar el enojo, no, no, es que no te enojes, oye, pero pues ¿qué tiene de malo? No, es que te va a dar algo, o te vas a arrugar, Claro. bueno, pero ¿y qué tiene de malo? O sea, también siento que no muchas personas están acostumbradas a expresarlo y creo que es muy aliviador el simple hecho de expresar, pero luego también está la contraparte y a mí me ha pasado que luego de repente mucha gente quiere venir a regañarte o a decirte sus diferencias, pero no son capaces de aceptar el punto de vista del otro. O sea, si uno dice que Ujú. es negro y yo lo veo gris y no estás dispuesto a aceptar que es gris, pues no se puede tener la conversación. Entonces también creo que muchos de tus posts son como muy orientados a abrir el diálogo y justo uno que empezaba también reciente que decías, la realidad supera la ficción y lo podemos notar en algo tan común como la relación. Eh, yo hace poquito hablaba con mi esposa le decía, oye, pues es que estamos haciendo últimamente mucho, o sea, viendo la televisión, vamos a cambiar de actividad. Y me dice, pero siempre lo hemos hecho. Y justo le digo, pero pues no por el hecho de hacerlo siempre, y eso creo que aplica para un chorro de cosas, no el hecho de hacerlo siempre es que es lo mejor, ¿verdad? Simplemente es a lo que estás acostumbrado y pues puedes meter el ruido de, no sé, comprar un ajedrez y decir, bueno, pues ahora vamos a jugar ajedrez aunque no sepamos y retarnos un poco. Y este post que tú hacías, pues bien lo mencionabas en resumidas cuentas, que proyectamos como ilusiones y todo en la otra persona, pero la otra persona también, pues al revés, ¿no? Y Está tiene, haciendo lo tiene, mismo. ajá, entonces este tema de lo que tú esperas del otro, a veces el otro también lo espera de ti y luego uno no da porque espera y se vuelve un ciclo vicioso este tema de las parejas que decías. Que, ¿qué opinión tienes respecto a tener una relación esperando algo del otro? ¿Se debería esperar algo o uno debería de empezar dando y luego esperar algo? Creo que aquí es parte de estos estereotipos irracionales que a veces nos construyen. No puedes no esperar, porque si no, quizá no entrarías a una relación. Pero lo importante y también lo que trabajamos en psicoterapia es que tengas herramientas para comprenderte y creo que el desarrollar herramientas o habilidades para comprenderte te permite comprender que enfrente de ti hay un otro con todo esto que mencionas, con intereses, con expectativas, con ilusiones, con gustos, y esto también nos ayuda a superar un poquito nuestro narcisismo. Creo que no hay forma mejor de relacionarse en pareja que superar este narcisismo o este egocentrismo, porque evidentemente creemos que tenemos las mejores respuestas, las mejores ideas, por algo las hemos elegido del contexto como las mejores o las hemos formulado como las mejores, pero hay que entender que eso es por nuestro contexto, por nuestra historia de vida, por nuestros motivos y que hay una persona enfrente que está pasando por lo mismo. Entonces, en este post precisamente hablo de que una relación es un acuerdo voluntario de complacerse y comprenderse mutuamente. Y si no tienes esas habilidades para voltear a verte y comprenderte, mucho menos vas a tenerlas para hacer lo mismo con el otro. Entonces, en esta superación de lo que yo quiero, mis intereses, mis necesidades, mis expectativas, es cuando puedes construir algo con alguien porque precisamente lo puedes hablar. Oye, yo estoy esperando esto y la otra persona te puede decir, bueno, yo esto. ¿Tú quieres ser eso? Adelante, llegamos a este acuerdo voluntario de complacernos y comprendernos, pero también tú puedes decidir no serlo y no someterte a estas expectativas de la otra persona. Sí, y además porque creo que es una cosa antes del matrimonio y después del matrimonio, pues yo ya estoy en el barco de los casados, pero uno cree que por tener pocos o muchos años de noviazgo el matrimonio va a ser perfecto y la realidad de las cosas es que el matrimonio es otro boleto y si viene un niño, pues otro boleto y así constantemente, pero también creo que en la sociedad mexicana como que nos crearon mucho este tema de los machos y las mujeres y los machos no pueden, no sé, expresar sus sentimientos y sus necesidades pero, pero yo invitaría a todos los hombres a que, pues es válido, o sea, como dices tú ahorita, oye, pues yo tengo estas necesidades y a lo mejor, pues puede causar un conflicto interno. La mujer quizá probablemente diga, oye, pues yo estaba esperando que me lo dijeras, pero el hombre nos crearon y hablo por mí y por muchos seguramente, de que no Claro. podíamos decir lo que sentíamos, lo que queríamos y que siempre teníamos que ser como la parte fuerte, dura y fría. Pero yo me tocó al menos la experiencia que ahora pues tengo dos hijas y que pues tienes que ser el ejemplo para dos niñas, no solamente para tu esposa, ¿verdad? Sino que dos niñas te están observando y no puede ser nada más como el hombre violento, frío, fuerte, sino también tienes que empezar a mostrar la parte femenina de un hombre, que creo que es muy válida, pero digo todo esto porque yo creo que todos deberíamos cuando empezamos una relación y sobre todo si ya decimos dar ese paso de una unión del tipo que sea, ir a terapia de pareja porque es bien difícil
empatar las creencias de dos familias, porque yo no creo que sean ni siquiera mis creencias, muchas veces son las que me heredaron, y empezar a encontrar unas en común acuerdo es un proceso bastante difícil. ¿Qué opinión te merece el tema de la terapia de pareja? También creo que es una herramienta importante, pero sobre todo en esta terapia de pareja creo que es un trabajo personal o es un trabajo individual lo que vas a hacer, porque como tú dices, te avientas un clavado a explorar pues todo lo que has aprendido consciente o inconscientemente. Ves estos estereotipos irracionales de no tengo que ser vulnerable, independientemente si eres hombre o mujer, cuesta mucho lidiar con la vulnerabilidad a veces, y son estas exigencias o estereotipos sociales sumamente irracionales que muchas veces cargamos con ellos. Entonces creo que lo que se trabaja en terapia de pareja es un poquito reconocer las propias inseguridades, las propias exigencias para no proyectarlas en la otra persona y pensar que es la otra persona o incluso nosotros mismos quien está mal por no cumplir estas exigencias irracionales. ¿A qué me refiero con irracionales? A que son poco reales. Entonces aquí te voy a hacer un spoiler, Daniel. No lo vas a cumplir, no vas a cumplir no sentir tristeza, no vas a cumplir no sentir enojo, no vas a cumplir no sentir nostalgia, dolor, sufrimiento, no lo vas a lograr y vas a pensar que el que está mal eres tú, cuando en realidad lo que está mal es lo que te estás exigiendo. Porque a veces aprendemos así en automático estas demandas hacia nosotros mismos, pero nunca las ponemos en cuestión, nunca decimos, a ver, ¿esto lo puedo lograr o esto nada más es un ideal que me está haciendo sentir insatisfecho conmigo mismo? Entonces, más convendría aceptar esta vulnerabilidad, trabajarla, aprenderla a manejar, porque algo que me encanta a mí, o así entiendo las emociones, es que no las podemos juzgar en términos morales. Las emociones no son buenas o malas. No es como que tú decidas ponerte triste, no es como que tú decidas enojarte, no es como que tú decidas sentir desesperanza. Hay algo en ti, tus aprendizajes, todo un proceso de conciencia que te hace relacionarte con este exterior y que te crea ciertas emociones. Así entendemos un poquito en la TCC las emociones, como una respuesta a lo que tu cerebro está interpretando. Entonces, esto puede ser una guía o para comprenderte o una guía para negar por completo esto y no llegar a esos aprendizajes que has tenido y que quizá tienes que redefinir, reformular o trabajar. Y justo me gustaría saber, no te había dicho esta pregunta, pero ¿hay algún par de libros que tengas en mente como para recomendar a los que nos estén escuchando, como para empezar a abrir esta puerta del autoconocimiento o de cómo irse adentrando en conocerse y saber un poco más de este tema de los sentimientos? ¿Hay alguno que te venga a la mente que pudiéramos recomendar? En realidad me parece muy ambiguo el objetivo. También hay muchas personas que a mí me preguntan recomendaciones de libros y lo primero que digo es lo que a ti te interese o cuáles son tus objetivos de lectura. Entonces, hay demasiados libros dependiendo de lo que quieras trabajar en específico. A mí un libro que me pareció muy bueno en este tema de relaciones de pareja que estamos hablando es El arte de amar, de Erich Fromm. Me parece que aborda de manera filosófica y también con cierto conocimiento en psicología, de hecho también en psicoanálisis, la forma en la que nos relacionamos con otros. Entonces es muy buena literatura, El arte de amar, Erich Fromm, se los recuerdo. También hay un investigador de autoestima que se llama Nathaniel Branden, que tiene varios libros sobre qué es el autoconcepto, cómo se forma la autoestima, cómo influye en nuestro entorno. Creo que son libros que el autor de verdad se esforzó por hacerlos en un lenguaje simple, pero no con simpleza. Entonces, son temas que te pueden llegar a querer profundizar en otros temas, e incluso creo que está bien para iniciar con esto si no tienes conocimiento de psicología o si quieres iniciar a comprender qué es la autoestima, qué es el autoconcepto, cómo se forman las relaciones de pareja. Creo que son muy buenos esos dos libros. Va, muchas gracias. Y justo hoy leía un post de algún lugar que decía que si leías 10 páginas al día, si no me equivoco, un libro promedio, te aventarías más o menos entre 13 y 17 libros al año. Para todos los que nos escuchan y que dicen, no, pero es que a mí no me gusta leer, porque esa es una muy frecuente, es que a mí no me gusta leer. Creo que no han encontrado un libro que les guste, porque una vez que encuentras un tema al que te guste, pues fluye, pero si te pones el propósito de leer 10 páginas, que pues te va a quitar unos 20 minutos en promedio y al año vas a acabar leyendo 13, creo que vale mucho la pena. Creo que de los temas para los cuales te busqué han sido todos. No sé si haya. Ah, bueno, y como última recomendación, el episodio que grabé con Mariana es el episodio 13, por si lo quieren escuchar. Hablamos de Conociendo la Psicología, que es pues es tal cual. Mariana hace 2 años y nos hablaba un poco de los temas de psicología
y las diferentes áreas en las que ella se formó. Por si quieren complementar, creo que vale mucho la pena escuchar ese y luego escuchar este, pero pues a esta altura ya lo escucharon. Entonces, por si quieren complementarlo, pues se lo recomiendo bastante. ¿Algo más, Mariana, con lo que quisieras tú terminar respecto a la pseudociencias y a la psicología basada en evidencia? Pues creo que esta parte de qué buscar en un psicólogo, que también me habías comentado, creo que es muy importante que, sobre todo ahorita que la psicología o la psicoterapia, no sé si te has dado cuenta que este último año, sobre todo con la pandemia, hubo un auge en temas de salud mental. Entonces, mi recomendación sería que indaguen la formación profesional de la persona que los va a asistir o que los está asistiendo en algún tema de psicoterapia o de salud mental, que busquen que tenga las suficientes acreditaciones. Solo una persona que estudia psicología, que es psiquiatra, que tiene algún conocimiento de temas pues, de orientación clínica, puede ayudarlos en este tema, porque hay muchas personas que por tener este interés autónomo de aprender de psicología, hace cursos o diplomados y después afirman saber de psicología sin en realidad comprender la complejidad que puede haber detrás de cada pensamiento, de cada emoción, de cada conducta. Entonces, mi recomendación principal sería que si van a investigar o si quieren informarse, busquen estas fuentes oficiales. En Internet hay bastantes. Si no tienen esta oportunidad de acercarse con un profesional de salud mental, si la tienen, háganlo. Incluso él los puede orientar a cómo informarse, qué buscar, qué hacer. Pero si no, creo que hay muy buen contenido, incluso el tuyo, Daniel, muchas felicidades, donde invitas a gente que está formada en cada campo para dar estas recomendaciones o para dar esta información. Entonces, tengan mucho cuidado porque hay muchas páginas, hay mucho contenido que incluso fomenta esa desinformación. Como decías ahorita, hay muchos posts que refuerzan estos estereotipos irracionales de no sentirte triste, de no sentir vulnerabilidad, de no estar enojado, de ser fuerte, de ser productivo, y muchas veces esto es contraproducente para la persona que los está leyendo. Entonces, mi recomendación principal es cuestionen y cuestionen mucho. Sí, fíjate, con lo que lo dices. La pregunta que me surge aquí es, uno como paciente o potencial paciente podría y sin problema preguntar a la persona, oye, Mariana, ¿y tú cuál es tu preparación? ¿Me podrías dar un breve resumen de cuál es tu área? ¿O tú crees que eso resulta muy inapropiado e imprudente como paciente preguntarle al profesional antes de empezar una terapia? Creo que no es para nada inconveniente, al contrario, creo que es necesario. Incluso en la psicoterapia basada en evidencia, eso hacemos, informamos sobre quién es la persona que te está dando el método y qué método te está ofreciendo, porque hay que recordar que hay tres pilares fundamentales, o a mí me gusta entender tres pilares fundamentales en un tratamiento eficaz, que es esta parte de la persona que asiste, del método y de la persona que lo implementa o del psicólogo, psicoterapeuta, que es la parte de, pues, de la implementación que también se estudia demasiado. Entonces, evidentemente, si no vas con una persona que tiene las suficientes acreditaciones o formación profesional, no importa que te venda cualquier método, no vas a saber implementarlo. Incluso es bueno también informarse del método. Eso hacemos muchísimo en este tipo de psicoterapias, que la persona comprenda cuáles son estos elementos que estamos buscando, que estamos trabajando, porque creo que eso a ti te permite confiar más en que lo que estás haciendo va a dar resultados. Te permite entender que la psicoterapia es un trabajo en equipo en donde el experto en ti eres tú. Entonces, y en esta parte de que también es importante la persona, me refiero a que, ejemplo, en estas psicoterapias dejamos actividades sesión a sesión. Si la persona no tiene interés en cumplirlas o si la persona está sintiendo, pensando ciertas cuestiones que son obstáculos para el tratamiento, no los comenta con su psicoterapeuta, ya sea desconfianza, ya sea que no entiende el método, que no entiende por qué las herramientas, que cualquier cosa que no entiendan, para eso estamos los psicólogos clínicos y los psicoterapeutas, para explicar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y hacia dónde vamos. Entonces, creo que ahí es muy importante que se informen de estas dos cosas, de quién lo está dando, si es que no te informan, porque creo que es importantísimo para nosotros presentarnos con esta formación profesional, explicar el método y buscar estos resultados que la persona pues está esperando de la psicoterapia. Entonces se vale cuestionar, digo, pues Totalmente, totalmente. Oye, ¿qué método estoy llevando? ¿Quién eres? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué? Porque te digo, Daniela, hay muchas personas que llegan a psicoterapia e incluso hablan de psicología porque asistieron con un coach. Nada que ver. No tiene nada que ver un curso de coaching, no tiene nada que ver una constelación familiar y no tiene nada que ver con psicoterapia basada en evidencia. Entonces, también, si tú no te informas de qué estás llevando, no puedes juzgar de que fue el psicólogo o que fue el método quien no funcionó.
Entonces traten de informarse, al menos preguntar. Puedes no entender nada de lo que te está diciendo el psicólogo, pero precisamente para eso está, para que le digas, oye, ¿qué tipo de método estamos utilizando? Si es que no te lo ha explicado. Después de que te explica, oye, ¿me podrías contar qué es eso o algo así para entender qué estoy llevando? Así tú sabes lo que ya intentaste y no te funcionó, o lo que ya intentaste y te encantó y te funcionó súper bien, o a lo mejor dices, me gustó el método, pero no me gustó la persona que lo impartía, o viceversa. Entonces, creo que ahora que hay un auge en toda esta información de psicoterapia, de psicología clínica, pues es importante que busquemos estas fuentes oficiales y que a lo mejor por esta urgencia de resolver no caigamos en pseudociencias, en cosas que no están relacionadas con la psicología incluso, porque hay, como tú decías al principio, hay muchas personas en Instagram que son admirables por ser populares y recordemos que no siempre lo popular es lo confiable o no siempre lo popular es lo que está bien, pero vemos un número de seguidores y asumimos que lo que está diciendo esta persona es verdad sin cuestionarlo y es importantísimo cuestionar, como les decía hace un momento. Justo en el episodio 13 mencionabas que como, o sea, hacías la analogía con los médicos, de si tú vas con el médico y te decía, oye, pues tómate este frasquito con pastillas, pues te lo tomas a ciegas o Exacto. preguntas qué es, ¿no? Digo, y en su momento te dije, pues bueno, puede ser que confíes en el médico y te lo tomes, pero la mayoría de las veces vas a preguntar, oye, ¿y qué es y qué hace? Creo que, o sea, y por eso fui muy insistente en este tema de si es cuestionar o no, porque creo que bien lo dices, es válido. Y me ha tocado con colegas que van pues con su psiquiatra y llega un punto en donde dicen, es que sabes qué, ya no siento mejoría, ya le pregunté qué esto y qué lo otro y ya no quiero cambiar porque cómo se va a sentir. Le digo, pues es que al final de cuentas que, o sea, creo que él va a tener suficiente trabajo y pues al final de cuentas lo que importa es que tú te sientas cómodo y creo que es uno de los pilares. Si tú ya no te sientes cómodo en terapia por el terapeuta o la terapeuta, pues empieza de nuevo el ciclo. Sé que pues te va a tomar un poquito de nuevo, pero también veía justo una imagen que me gustó mucho que decía, si vas con tu terapia y solamente quiere que veas todo lo que es feliz y puras emociones positivas, sal corriendo de ahí, Totalmente. porque justo para cerrar el episodio, o sea, creo que es mucho más importante arreglar el tema de las emociones negativas y arreglar no me refiero a quitarlas, sino a conocerlas, porque yo fui aprendiendo gracias a la psicología y a la terapia y a psiquiatría que ciertas emociones tienen un trasfondo que ni te imaginabas en la infancia. Ya Ujú. tenemos episodios con psiquiatras, pero muchas de las cosas que sientes ni siquiera muchas veces sabes por qué las sientes. Entonces, esas emociones negativas no las deberías de ocultar, al contrario, deberías de como buscar y rascarle de dónde vienen y después empezar a, pues a lo mejor a regularlas, creo que sería la palabra más apropiada para que no, pues no te vayan a hacer que mates a alguien o que cometas alguna imprudencia por no saber controlarlas. Entonces, creo que también es válido si sientes que tu psicólogo nada más te está llevando por el camino de la felicidad, pues cuestionarlo y en su defecto, pues cambiarlo, ¿no? Totalmente. A psicoterapia no se va a vivir sin emociones o no se va a aprender a vivir sin emociones, sino a aprender a identificarlas, comprenderlas y a lo mejor saberlas manejar, como mencionas, para no caer en estas conductas a veces demasiado reactivas, estos impulsos o estas evitaciones que nos hacen permanecer en un ciclo que nos mantienen en insatisfacción. Entonces, a lo mejor el aprender a manejar tus emociones te puede ayudar muchísimo a cambiar esos hábitos que en este momento o no comprendes o no te gustan sobre ti mismo, pero hay que recordar que se necesita pues un método que te ayude primero a comprenderte, no nada más a juzgarte, no nada más a decir ya tienes que cambiar, estás mal. Y creo que todos hicimos lo mejor que pudimos o hacemos lo mejor que podemos con lo que teníamos. Entonces, en muchos momentos tú agarras ciertos recursos para manejar tus emociones y con eso te quedas. Pero hay que aprender más recursos para saber manejar nuestras emociones y no nada más quedarnos con lo que ya sabía. Ejemplo, si yo estoy enojada, aprendí a gritar y aprendí que eso me ayuda. Y a lo mejor nada más me quedo con ese aprendizaje, que cada vez que estoy enojada voy a gritar. Esto es lo que llamamos en psicoterapia condicionamiento. Pero no me doy cuenta que cuando estoy enojada tengo más opciones, tengo más recursos para manejar ese enojo o esa tristeza o lo que sea. Entonces, aquí hay que comprendernos en lugar de juzgarnos. Estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, pero eso no significa que no puedas hacer más por tus pensamientos, por tus emociones o por cómo manejarlas. Claro. Y bien decías esto de juzgarse si está mal o no está mal. Muchas de las veces creemos más en el juicio de alguien más y que te diga, no, es que eso está mal. Y a Sí, lo mejor en realidad, pues para ti funciona. No hablo de todo, pero hay ciertas actitudes que pueda que funcionen y que para ti en realidad estén bien, pero que también
muchas veces, hasta en la tele lo ves, que los papás crecieron con una formación y te dicen, es que eso que haces está mal, pero luego vas a terapia y te dicen, oye, pues es que eso no está mal. También hay que entender que no sabemos todo y que muchas veces hay cosas que tú creciste creyendo que eran así, creyendo que estaban mal y le dices tú, oye, pero ¿puedo hacer eso? Claro, o sea, porque también vivimos en una sociedad que nos educaron en base a creencias religiosas, sin meterme a fondo en eso, pero que no, pues no todo es así. Entonces, creo que todo, y creo que tu Instagram es parte de eso, es cuestionarse, creo que todo, ¿no? O sea, hay que cuestionarlo todo porque todo puede ser lo contrario a lo que pensabas, ¿no? Exactamente. Entonces, es esta parte de aprender a tolerar las diferencias, aprender a respetar, que esto también es importantísimo en psicoterapia, que aprendan a respetar lo que es tu identidad, lo que son tus valores. Psicoterapia no es un lugar de imposición para que el terapeuta sea el ejemplo a seguir o para darte consejos, para nada, no tiene nada que ver con psicoterapia. Y como tú dices, a veces mediante nuestra experiencia logramos comprender a los demás, pero a veces mi experiencia no me da para comprenderte. Entonces, tengo que dejar lugar para lo que no entiendo, entender que tú tienes un contexto distinto, aprendizajes, recuerdos, motivos, valores. Entonces, puedes ser una persona muy diferente a mí y creo que es importante también a veces no entender. A veces queremos comprender todo, queremos entender al otro, pero hay que entenderlo desde sí. Si él te empieza a contar su historia, entonces a lo mejor ahí puedes encajar, creo que eso es lo que hacemos en psicología, puedes encajar porque funciona como funciona, pero si yo lo entiendo desde mí, voy a empezar con estos prejuicios o con esta idea sesgada de lo que está haciendo el otro. Entonces hay que comprender a cada persona desde sí misma, creo que esa es una habilidad, creo que es la habilidad de empatía y así quizá logramos comprender estas diferencias y también logramos que el otro nos comprenda un poquito más, porque para mí sentirte comprendido es sentirte acompañado. Incluso si te digo, pues entiendo cómo te sientes porque te estoy viendo a ti, no porque yo me sentiría igual. Entonces, es esta parte que hablamos hace un ratito de superar nuestro narcisismo, de creer que estamos en lo correcto. No estoy en lo correcto por mis ideas, tú puedes estar en lo correcto por lo tuyo, entonces también aprender a tolerar las diferencias creo que es un tema sumamente importante. Sí, fíjate, creo que sigues tú a Diego Rusarín y a mí el mejor ejemplo de dos personas que tienen totalmente pensamientos diferentes fue el último debate, no sé si lo viste, o conversación que tuvieron Diego Rusarín con Carlos Muñoz, porque se dieron con todo las dos personas desde un perfil bien diferente, pero al final de cuentas, dentro de lo que cabe, serenos en cuanto a explicar sus diferencias respecto a la vida. Creo que es alguien que vale mucho la pena seguir, a Diego Rusarín. Fue el mejor ejemplo. A mí me gustó mucho, lejos de lo que hablaron, el cómo cada quien sacó a flor de piel sus emociones, pero los dos, dentro de su panorama, veías cómo cada quien estaba hablando de un universo diferente. No Ujú. terminó en nada, pero fue un ejemplo de cómo cada quien puede ver el mundo totalmente diferente respecto al mismo tema. Y pues bueno, es prácticamente todos los temas que quería hablar contigo. Espero que no tengan que pasar otros 2 años para que volvamos a hacer un episodio. ¿Algo más con lo que quieras cerrar, Mariana, para despedirnos del auditorio? Nada, muchas gracias Daniel por la invitación. Nuevamente decirte que me da mucho gusto volver a verte después de 2 años, que sigas con este proyecto que creo que a muchísima gente le ayuda y pues decir que cualquier duda que tengan sobre psicología, psicoterapia, también ahí estoy disponible para que hagan estas preguntas o incluso si te quieren mandar más preguntas y armamos otro episodio, adelante. Claro, no, yo encantado. Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos. Gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto y a todos los que nos mandaron preguntas. Nos vemos la siguiente semana con un siguiente episodio. Hemos llegado hasta aquí a seguir viviendo